¿Qué tal? Seguimos en los encuentros de Madrid por los Goya 2025 en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Comunidad de Madrid. Soy Irene Jiménez, periodista especializada en industria audiovisual, cofundadora de audiovisual451.com, y tengo ahora el placer de entrevistar a Itziar Bollaín, que es directora y también co-guionista de Soy Nevenka, película que acumula 4 nominaciones a los Goya. ¿Cómo estás, Itziar? Muy bien, muy bien. Felicidades por tu trabajo y por estas nominaciones. Hoy queremos hablar contigo en concreto por esta nominación que tienes junto a Isa Campo a Mejor Guión Adaptado por Soy Nevenka, que como seguramente todo el mundo sepa, es la historia real de Nevenka Fernández, la concejala de Hacienda que consiguió esa primera condena, ¿no?, a un político por acoso en Ponferrada hace 20 años o más, ¿no? Sí, en el 2000. Bueno, la sentencia salió el juicio y demás en el 2001. Efectivamente. Sí. Bueno, es mejor guión adaptado porque os inspiráis en el libro de Juan José Millás, Hay algo que no es como me dicen. Cuéntanos un poco, ¿por qué Isa y tú decidís repetir después de la experiencia exitosa de Maixabel y fijaros en esta historia? Bueno, en realidad, igual que Maisabel, esta historia nos la proponen los productores de la película, que son Koldo Fazúa y Juan Moreno. Habíamos tenido muy buena experiencia en el proyecto de Maisabel, tanto yo con ellos como Isa y yo. Y entonces ellos revisaron la historia de Nevenka Fernández, que aunque tenía este libro, como dices, y un documental reciente de Netflix, no se había llevado al cine. Y es una gran historia por todos los elementos que tenía. Y también era un momento como muy pertinente de traerla, porque estamos precisamente hablando ahora mismo muchísimo de abuso y de acoso, pero quizá no, faltaba, a mí por lo menos me faltaba entrar dentro de lo que es ese laberinto y esa pesadilla del acoso, ¿no? Y la historia de Nevenka, que además tiene un final, entre comillas, feliz, porque bueno, pues consiguió esa primera condena, pues lo permitía, ¿no? Y entonces nos lanzamos a contarla. Entonces, efectivamente, claro, lo primero que recuperas para adentrarte en el tema es el libro de Juan José Millás, que es fabuloso. Eh, Además, no sabíamos cuánta facilidad íbamos a tener para hablar con ella. Luego resultó que la tuvimos toda, que pudimos estar hablando con ella a lo largo de todo el proceso de guión, que duró casi un año. Pero bueno, a priori nuestro primer punto de partida, pues sí era el libro de Juan José Millás, que se había acercado al tema en 2004, que lo había contado en toda su dimensión, que además fue el primero que se acercó a ver quién había detrás de esa figura pública que se había comunicado de Nevenka y que contó su historia. Y a partir de ahí ya un poco volamos solas, porque como están todas las fuentes ahí, como estaba la propia Nevenka y toda la gente que la rodeó y demás, y Isa y yo, pues nos gusta también contar la historia desde nuestro punto de vista, nos metimos pues a investigarlo todo. Entonces el libro de Millas fue nuestro punto de partida y a partir de ahí ya empezamos a construir el guión con todo lo que escuchábamos y con esa cronología que había construido Millas. Bueno, ¿y cuántas veces te has leído el libro? El libro muchas veces, pero ¿sabes qué pasa también con el libro? Es súper interesante, porque claro, está la historia de Nevenka, pero también está Juan José Millas que la cuenta, porque tú cuando te acercas a unos hechos, en el fondo tienes que hacer una selección, la vida está llena de vericuetos, de detalles, de meandros, o sea, la vida no va en línea recta. Entonces, las historias de las personas, aunque tú la puedes contar en 4 frases y decir, wow, qué historia, para llegar a esos 4 puntos hay mucho recorrido. Entonces, Millás hace su selección, aunque cuenta los hechos fundamentales, también hace su selección y también está su punto de vista. Entonces, nosotras, una vez que empezamos a empaparnos en todo el tema, también empezamos a elaborar nuestro punto de vista y hacer nuestra selección, porque de lo que cuenta Millás tampoco está todo, es que no puede estarlo. Entonces, digamos que es que un guión es como una nueva forma de contar las cosas. En el cine realmente tienes que reelaborar, porque tú puedes permitirte digresiones en un libro que en una película no. Tú no puedes poner 3 páginas de lo que tú piensas o que el espectador dice, ¿y ahora qué? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? No hay ese espacio para la digresión o para la cita de esto. O sea, son medios diferentes. Entonces tienes que encontrar tu propio relato dentro de unos hechos reales.
¿Y cómo trabajáis Isa Campo y tú? ¿Estáis juntas físicamente? ¿Estáis No estamos distanciadas y os juntas. reunís? Ella vive en Gerona, yo vivo en Edimburgo, con lo cual hay mucha conversación por Zoom. Pero bueno, como esta película requería entrevistas con todas las personas implicadas, o con casi todas, y requería viajes a Ponferrada que hicimos para allí, y gente que trabajó con ellos, que se relacionó con ellos durante esa época, eso nos permitía, hacíamos eso juntas y luego hablábamos mucho cuando estábamos en esos viajes, hacíamos sesiones muy intensas de trabajo y luego cada uno se iba a su casa y en general me quedaba yo elaborando lo que habíamos encontrado, luego se lo mandaba a Isa, luego teníamos encuentros virtuales o así en persona. Bueno, al final el trabajo virtual es que siempre es mejor en persona para ciertas cosas y sobre todo para empezar y para hablar con la gente, es mucho mejor en persona. Pero luego facilita muchísimo la posibilidad de trabajar a distancia, es que si no, estaríamos, bueno, esas son las cosas buenas de, del mundo este de la De la virtualidad. virtualidad. Bueno, además, después de la pandemia es muy habitual, ¿no? Claro, yo lo hacía antes, porque como vivo aquí y sigo trabajando en España, vivo en Edimburgo y trabajo en España, esto yo lo hacía mucho, pero quizá a la gente le costaba un poco más. Después de la pandemia, todo el mundo lo hacía con muchísima naturalidad. Claro. Bueno, ¿y cómo llegáis a Nevenka Fernández, a la auténtica protagonista, a la real Nevenka? Bueno, ellos, los productores, tienen un primer acercamiento, porque todo pasaba porque ella quisiera. O sea, yo no, en ningún momento concebí esto, hacerlo sin estar en contacto con ella. Entonces, los productores la contactaron. Creo que ella me contó que el mail fue al spam y que lo encontró como muchos días después y que no sabía muy bien quién era yo, porque, bueno, ha pasado 20 años fuera de España y un poco desconectada de nuestra realidad, pero su marido, que es un personaje en la película Lucas, sí sabía quién era yo, es muy cinéfilo, y le dijo, pero Nevenka, que es buena directora, que esto vale la pena considerarlo, ¿no? Y entonces nos conocimos, fuimos a conocerla, Isa y yo, y a partir de ahí hubo como, bueno, pues hay una cosa estupenda a la hora de acercarnos a ella, que teníamos detrás juntas la película de Maisabel, con la historia de Maisabel Lassa. Entonces ella podía ver ahí el trabajo que habíamos hecho, el respeto con el que se trató, incluso ella tenía como referencia Te doy mis ojos, que es una película mía del año 2003, en el que trato un tema que toca también cosas como esta y cómo está contado. Entonces, digamos que la puerta estaba ya un poco abierta. Luego, por supuesto, hay una cosa ahí personal de que conectas o no, pero yo creo que íbamos con buenas cartas de presentación. Comentabas antes que tuvisteis que elegir ciertos hitos de la historia para el guión. Cuéntanos cuáles son esos momentos clave que decidisteis Isa y tú que tenían que estar en la película. Bueno, los que tenían que estar son los que ella denuncia, porque aquí también hay una cosa, que hay una denuncia, hay un juicio y hay una sentencia. Entonces, de ahí no te puedes salir. O sea, puedes elaborar, puedes contarlo así o asá, puedes contarlo antes o después, pero nos ceñimos a lo que ella denunció, a lo que ella llevó a los juzgados, que es su querella. Y ahí está descrito lo que ella. Luego hay otras escenas, o sea, esas eran fundamentales, pues hay un viaje en el que están solos en una habitación porque así lo ha organizado él, hay una serie de cosas que tenían que ser así, pero luego hay otras cosas a veces mucho más pequeñas que por ejemplo, ella tenía más hermanas, la hemos dejado solo una porque era más sencillo todo, pero pues de repente nos pareció importante verla antes de meterse en el ayuntamiento, cómo está viendo la tele y está como casi como una niña jugando a la concejala. O sea, está como diciendo cómo habla un concejal, está como jugando con las manos, la hermana se burla de ella. Entonces, bueno, es presentarla como alguien, que la presentamos como alguien por supuesto, con ambición de hacer su trabajo bien y demás, pero que no dejaba de ser jovencísima. Entonces es una escena que tiene como un juego con la hermana, tenía 24 años. Entonces no sabía nada de política, no sabía nada de política consistorial, es una mujer muy brillante y muy inteligente y muy bien preparada en lo suyo, pero esto no lo había hecho nunca y la política también es un terreno de juego complicado, ¿no?
Entonces, pues esa escena es ficcionada, pero nos pareció que en una escenita muy pequeña contábamos un poco dónde empieza esta mujer. Porque luego, como se la presentó como trepa y como ambiciosa y como no sé qué, dijimos, bueno, empieza de una manera muy ingenua en ese ayuntamiento, ¿no? Entra de una manera muy ingenua. Y entonces eliges contar esa escena, podría haber sido otra, pero ese es el tipo de cosas que tienes que ir eligiendo qué escenas cuentas para contar quién es tu personaje, cómo arranca en esa situación y así, así. Bueno, es fundamental, ¿no? Encontrar a la protagonista idónea que encarne a Nevenka. Cuéntanos un poco cómo elegís a Mireia y Oriol y qué influencia pudo tener en vuestro texto. Mireia, ¿qué influencia tiene Mireia en el texto? Sí, al saber que ella iba a ser la actriz que iba a interpretar a Nevenka, si adaptasteis algo en concreto para ella o si ella aportó también sus propias ideas, a lo mejor, ¿no? Una vez que echa a andar la cosa, ¿no? Bueno, claro, el proceso del casting viene después de que el guión está escrito, por supuesto. Bueno, Mireia, la verdad es que cuando llega al casting a mí me impacta una especie como de metamorfosis que hace, en el cual de repente ves a Nevenka. O sea, yo tampoco buscaba de una manera obsesiva que se pareciera, porque es verdad que Nevenka es una figura pública y conocida, pero a mí no me gusta el cine que imita a las personas. O sea, prefería que de alguna manera la encarnase en espíritu, más que en... Pero la verdad es que ella, además de encarnarla de alguna manera en espíritu, era físicamente muy parecida y había algo, pues muy como la propia Nevenka, había algo muy vulnerable, pero también muy fuerte, porque Nevenka Fernández, claro, es una mujer que se mete en que empieza muy fuerte, que el acoso la va desmontando completamente, pero luego es capaz de recomponerse lo suficiente como para llevar a juicio a este hombre que era poderosísimo. O sea, no solamente que fuera su jefe y el alcalde, sino que en Ponferrada tenía un peso bestial, o sea, era bestial y también tenía mucho prestigio, es decir, había una gran parte de los vecinos de Ponferrada que le consideraban un gran alcalde, o sea, que es que era enfrentarse a la figura de máximo poder y de máximo respeto de Ponferrada, como quien dice, sola. O sea, realmente fue una gesta en la que solo podía salir perdiendo. O sea, lo más probable era que saliera perdiendo de todo aquello, ¿no? Entonces, ¿quién es esta mujer, no? ¿Quién es capaz de, primero, que la desarbola de esa manera este hombre, que la destruye emocionalmente y psicológicamente de esa manera, y luego que se reconstruya? Y entonces Mireia lo tenía las dos cosas, era muy impresionante. Tenía una enorme fragilidad, pero luego tenía esta fuerza. Entonces, cuando ya te pones a ensayar, claro, los actores aportan muchas cosas. Hay una cosa que me dijo Mireia, que es una realidad como un piano, que es, mira, no voy a tener que hacer un gran trabajo de inmersión en no sé qué, porque es que todas las mujeres hemos pasado por situaciones desde muy incómodas hasta poco incómodas hasta terribles. O sea, ahí hay un rango enorme, pero lo estamos viendo en los últimos meses que están saliendo y saliendo y saliendo, y la cuenta de Cristina Fallarás, que es una cosa alucinante, la cantidad de testimonios desde la infancia hasta hoy de mujeres. Entonces decía Mireia, esto nos resuena a todas, o sea, todas nos resuena más o menos, ¿no? Entonces quizá por eso también entraba ahí en esa situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues aportó todo lo que ella aporta en espíritu, en alma, en físico. Creo que hace un trabajo alucinante de una mujer que llega de Madrid empoderada, ha estudiado en el CEU, segura de sí misma, contenta, joven, ilusionada, y cómo va entrando en ese infierno y cómo sale. Entonces todo ese camino yo creo que Mireia lo borda. Y aporta todo, claro, claro. Nos contaba Koldo Zuazua, uno de los productores, que a la hora del rodaje algunas escenas, ¿no?, que eran especialmente delicadas,
se optó por tener muy poquitas personas, ¿no? Del equipo allí presentes. La verdad es que es admirable, ¿no? El trabajo tanto de Mireia como de Urko Olazábal, que además también está nominado, porque no creo que sea agradable interpretar un personaje así. Bueno, pues cómo consiguen transmitir todo ese asco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, es que era un trabajo que, o sea, yo en general prefiero tener poca gente en el set, porque una vez que ya está todo colocado, ahí no hace falta nadie más que los que tienen que estar delante de la cámara y los indispensables detrás. Eso en general nos facilita el trabajo a todos y sobre todo a los actores, porque les ayuda para concentrarse y para estar en lo que... Y además las escenas con o más a más, ¿no? Entonces ahí la verdad es que el equipo hace mucho que yo creo que los equipos entienden esto. Yo cuando era actriz no se entendía tanto y ahí tenías hasta el tato. Cuando tenías escenas íntimas aparecían además más gente a ver si veían algo. Era una cosa tremenda, pero ahora ya no. Entonces, claro, se trataba de generar algo muy íntimo, muy en el que se sintieran sobre todo protegidos emocionalmente, o sea, que si querían parar, podían parar, que podían plantear, o sea, de hecho, las escenas las planteábamos los tres buscando, con la directora de foto, buscando cómo contamos esto, si tú la coges por aquí, yo pongo la cámara aquí y luego subimos a tu cara, o sea, aquello era una coreografía en la cual ellos van haciendo las cosas, nosotros las buscamos y siempre se puede parar y se puede decir un momentito que me estoy sintiendo mal, ¿no? O que necesito una pausa. Y siempre muy en contacto. Urco hizo una cosa muy bonita desde el principio, me dijo, no la conocía, me dijo, yo tengo que hacerme amigo de Mireia, porque si no, no voy a poder hacer estas escenas en la confianza de que estamos haciendo un papel y que no hay aquí nada oscuro, ¿sabes? Y entonces se lo trabajó, se fue a Barcelona a conocerla, la invitó a Bilbao y de hecho se han hecho muy buenos amigos y construyeron una confianza para luego poder trabajar sin miedo y con la tranquilidad de que me vas a decir cualquier cosa y yo a ti y estamos como en eso, en una enorme complicidad. Y ese es un trabajo Bueno, que hicieron ellos. sí. Soy Nevenka, como digo, tiene 4 nominaciones. Se estrenó en el Festival de San Sebastián, si no estoy confundida. Competisteis también por la Concha de Oro. Cuéntanos un poco cuál ha sido la reacción del público cuando habéis lanzado ya la película y, de hecho, ¿se puede ver en Movistar ya? No lo sé, no lo sé. No estoy segura, no estoy segura ahora mismo, pero se Puede podrá ver ser, en Movistar. muy despistada, pero no me lo cuentan tampoco. Eh, pues mira, en San Sebastián fue muy impresionante porque Nevenka estaba allí y la gente no lo sabía. Entonces, cuando la película pasa en el Cursal, al final, o sea, la gente, el público sabe que estás porque te ponen un foco al principio de la película, pero Nevenka estaba sentada un poco separada con su marido y sus hijos. Y entonces, al final de la película, te vuelven a poner un foco, arrancó un aplauso muy bonito y fuimos a buscarla, a Nevenka, la trajimos a la luz y aquello fue, o sea, es que todavía se me ponen los pelos de punta, estuvieron aplaudiendo como 10 minutos la gente, Nevenka completamente, bueno, emocionada, o sea, absorbiendo todo aquello, pues me emociona otra vez de recordarlo, fue, y luego, bueno, hay una cosa muy chula del festival, que sales afuera, hay unas escaleras, unas grandes escaleras, y la gente siguió aplaudiendo y aplaudiendo, o sea, se hizo viral el aplauso de San Sebastián, porque fue muy impactante. Entonces, y después, el estreno en cine, pues ha habido un mundo en Twitter fabuloso de reacciones de todo. Ha habido reacciones muy potentes en Ponferrada, cosa que también me parece muy importante. Eh, y la película ha ido muy bien. Luego la película se ha estrenado en Francia, lleva 10 semanas. Ha tenido también un eco enorme de prensa y de público. Se ha estrenado en paralelo al caso de Giselle Pelicot. O sea, mientras todavía no había sentencia cuando se estrenó en Francia, yo hice un tour allí presentando la película en distintas ciudades y la verdad es que era muy impresionante el debate después, ¿no? En los coloquios con la gente, porque era el tema, ¿no? Entonces, y ahora sigue, se va a estrenar en Italia, se va a estrenar, no sé si en Portugal, bueno, es que me lo dicen y se me olvida, pero vamos, tiene un recorrido de países ahora. Claro, porque el tema desgraciadamente es muy universal, mucho, y es un momento en el que
en el que pues estamos hablando mucho de ello. Yo creo que afortunadamente, o sea, que se está dando voz, se está dando visibilidad a esto y ojalá que ayude también a entenderlo, a comprender a las víctimas y esas preguntas que a veces hacemos, ¿no? A las víctimas de, bueno, pues vete, pues no vayas, pues no subas a ese coche, pues no, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hay que tener mucho aguante, ¿no, Iciar? Porque comentabas que estuvisteis alrededor de un año con el proceso de escritura, después rodaje, postproducción, estreno. Es decir, que esto te puede llevar fácilmente 2, 3 años de tu vida, ¿no? Hay que tener buen aguante para estar hablando de una misma película tanto tiempo, ¿no? O sea, en realidad lo que es, si escribes el guión y haces la película, eso suele llevar unos 2 años, año y medio, 2 años, no te los quita nadie. Y luego lo bueno con Nevenka es que el estreno ha ocurrido muy, muy seguido del acabarla. O sea, realmente la terminamos en el laboratorio y ya estaba en San Sebastián y a la semana siguiente de San Sebastián se estrenó en cines en España y también, extrañamente, porque en Francia generalmente se estrena meses después, eso me ha pasado con otras películas, aquí al mes estábamos estrenando en Francia. O sea que digamos que el otoño pasado fue todo muy deprisa. Y ahora la película que sigue yendo a festivales y se sigue estrenando en países, bueno, depende de lo liado que estés o lo liada que estés, la acompañas o no. Pero vamos, si te quieres liar, o sea, ahora la película va a estar en el Festival Latino de Chicago, ha estado en Goa, en India, ha estado en Palm Springs, que ha ido Mireia. O sea, la película ahora viaja y tú, depende de tu capacidad, de tu tiempo, viajas con ella o no. Yo estoy viajando lo mínimo ya porque estoy con otras cosas. Claro, claro. Bueno, el guión está disponible para su descarga en la página web de los premios Goya. Eso es algo que quería decir para quien no lo sepa. Habéis tenido la generosidad de compartirlo. Vamos a repasar cuáles son las nominaciones. Urko Olazábal, actor protagonista. Lucía Veiga como actriz revelación. Gris Jordana por la dirección de fotografía y mejor guión adaptado Isa Campo y tú, como decíamos. No sé, ¿hay algún premio que te haría especial ilusión que se llevara Soy Nevenka? A mí, o sea, todos, todos son una maravilla, pero supongo que los actores siempre me hacen mucha ilusión, porque, o sea, todos. Y Gris Jordana ha sido mi mano derecha trabajando en la película. Isa y yo con el guión, pues como te digo, le hemos dedicado muchos, muchos meses. Entonces, todos los premios son preciosos, pero no sé, siempre tengo ese cariño con los actores que se ponen delante de la cámara, que se tiran a la piscina. El personaje que hace Urco es muy complicado, hacer ese hombre. Creo que igual que a las mujeres nos resuenan cosas de Nevenka, a los hombres también, seguramente, en mayor o menor medida, también hay actitudes sin llegar al extremo que llega el personaje de Urco. Bueno, y creo que hace un gran trabajo, Urco muy valiente. Y luego Lucía es una grandísima actriz y hace un personaje precioso, que es la líder de la oposición del PSOE, bueno, que cuando Nevenka se queda sola, acude a ella y responde. Y es una reencarnación de una mujer real que la verdad es que fue impresionante, ¿no? La sororidad que demostró en unas circunstancias así, ¿no? Y cuando, no sé, yo es que siempre me siento muy agradecida con los actores, porque sé lo difícil que es estar delante de la cámara y porque son los que le dan vida a tus personajes y en este caso con mayor responsabilidad porque son personajes reales. Entonces, bueno, pero vamos, todos los premios son súper bienvenidos, pero quizá hay una cosa ahí como de mamá, ¿sabes? De cariño, que siempre te hace mucha ilusión los premios de los actores. ¿Y cuál dirías que fue la escena más complicada para vosotras, para Isa Campo y para ti, a la hora de sentaros a escribir, pues por el tono o por la dificultad de transmitir lo que queríais? ¿Tienes alguna escena en la cabeza en concreto? Eh, Bueno, hay escenas difíciles, por ejemplo, ellos tienen una relación. Esto es una cosa que ya dice desde el principio. Y entonces teníamos que contarlo, porque si no hubiera sido todo más simple. O sea, si una persona con la que no tienes relación te acosa, el ataque está claro para todo, digamos para la gente. Pero en el momento que alguien ha tenido una relación, y eso fue además lo que se la criticó,
a Nevenka Fernández, ¿no? Ah, pero si te habías acostado con él, ahora ¿a qué vienes a...? Entonces, entender el consentimiento, entender que esto es consentido y esto ya no, esto era un reto para la historia. Entonces, había escenas en las que sí que veíamos que aquello era consentido. Entonces, ¿cómo era esa relación? Hablamos mucho, obviamente, con Nevenka para relatarlo. Hay un momento también que además los personajes un poco se trascienden a sí mismos. Estamos contando esa historia, pero hay millones de Ismaeles Álvarez y hay millones de Nevencas. Entonces, aunque estás contando esa historia, también estás reflejando ahí, pues eso, esas cosas que nos resuenan, ¿no? O sea, que nunca te sales de la demanda y de la denuncia y de lo que se denunció, pero de alguna manera saber representar. Entonces, bueno, las escenas más íntimas son porque el cine además, en cuanto ruedas así o asá, sugiere una cosa o sugiere otra. Entonces tienes que tener muy claro qué es lo que estás contando, porque si no, un espectador entiende una cosa, otro entiende otra, o sea, entonces, bueno, había que contar que era consentido y luego no. Entonces eso tenía que quedar muy claro en las escenas tal y como las rodábamos, tanto una cosa como la otra. Y bueno, quizás son las escenas más delicadas, o sea, de contar. Pero luego hay escenas muy difíciles, no sé, es que en realidad una película entera a veces hay cosas sencillísimas que se convierten en cosas complicadas o aparentemente sencillas que se convierten en complicadas. O sea, en realidad es que escribir un guión es una cosa bastante elaborada, compleja y vas un poco por intuición. Y luego además el guión no es ni siquiera el final, el guión no es una novela, que es lo que le va a llegar al espectador, sino que el guión es la herramienta para... Entonces también yo como directora, cuando escribo, sé que allí tiene que estar todos los elementos que voy a necesitar para rodar, que no puedo dejar las cosas en la ambigüedad, de, bueno, ya veré cuando ruede, ¿no? Porque cuando ruede no tengo tiempo de... Entonces tiene que estar bien definido, tiene que estar bien plantado, tiene que estar... Pues, por ejemplo, la relación con los padres, la relación con las amigas, la relación con los otros miembros del ayuntamiento, de su partido, cómo era esa relación con los... O sea, al final me he ido a las escenas íntimas, pero es que en realidad en todas hay muchos matices que había muchos prismas, efectivamente, muchos matices, eso es. Y tú, Aisa Campo, como guionista, ¿cómo la definirías? Pues es una maravilla. Primero que personalmente es un amor absoluto de persona y luego como guionista es la colaboración con piernas. O sea, es absolutamente... No ves en ningún momento... O sea, yo creo que los buenos guionistas son así, no hay egos, no hay, oye, que esta escena a mí me gusta, no quiero cambiarla. O sea, entonces es todo el rato buscando la sintonía. De hecho, la encontramos muy fácilmente en cuanto nos conocimos, o sea, porque tienes que escribir desde el mismo lugar. Es que la historia de Nevenka podría haber 10 guiones diferentes y 10 películas diferentes y siempre cambiaría el punto de vista, pero encontramos enseguida la sintonía. Es muy brillante en la manera de... O sea, cuando tú tienes además un hecho real, es que lo que te digo, o sea, cómo condensas en unas pocas escenas algo que sucedió además a lo largo de 2 años. Porque la historia, nosotras hemos hecho una especie de destilación de la historia de Nevenka, pero todo ocurrió de una manera muchísimo más dilatada. Y además de una manera menos directa. Es que la realidad es ahora para adelante y ahora para atrás. Y ahora voy para acá y ahora voy para allá. Entonces, encontrar las escenas que condensen las cosas que van pasando, pues en eso Isa es muy, muy brillante, en estructurar, en encontrar el diálogo, que en 3 frases te cuenta cosas que pasan en un mes. Bueno, a mí me parece una maravilla y sobre todo que hay mucha sintonía, mucho ping-pong y construimos juntas muy bien. O sea, que igual volvéis a trabajar juntas. Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que tengo que ir mañana, porque es muy buena. Y luego además es eso, que es una gran colaboradora. Y eso es lo que hace falta también cuando trabajas cuando trabajas en cine, es que es toda una gran colaboración. O sea, hay gente que va con sus egos, pero la realidad es que es un equipo y que es un trabajo desde el chico que va en el coche a recoger a los actores hasta el director. O sea, todo el mundo tiene que estar en sintonía y hace falta todo el mundo. Y en los trabajos más creativos, en la parte más creativa, digamos, de la película, es que es un
es un continuo colaborar. Bueno, Itziar, pues me imagino que estás ya más que preparada para estar en Granada el 8 de febrero, con además buena parte del equipo que también te arropará, ¿no? Aquella noche. Si quieres lanzar un mensaje para tanto para el público como para los profesionales académicos que nos están viendo, este es tu momento de pedir el voto. No, no, no. De hecho, o sea, no, el trabajo está ahí. Además, eso lo sabemos todos, en el fondo. Nos hacen una ilusión sideral recibir premios a todos los profesionales, porque además te los da tu profesión, o sea, que es muy bonito. Pero es la misma y que hay hay un cierto nivel de suerte en esto también y de que de repente la película está entre las favoritas o no está. Entonces, bueno, todos sabemos que esto tiene mucho hay una cierta subjetividad en todo esto que no es objetivo y yo creo que hay que tomárselo con deportividad, tanto que te nominen como que no te nominen, ¿sabes? O que te den el Goya o que no te lo den. O sea que yo lo único que les digo a todos es vamos a vernos, que es una cosa muy alegre, además, un momento porque normalmente en la profesión nuestra no te ves más que en estos eventos, porque cada uno está en su trinchera haciendo su película, ¿no? Entonces vamos a vernos, vamos a disfrutar. Ojalá que la gala sea corta, dinámica y bonita para el público. Esto es una cosa que siempre se desea y ya está. Y que gane quien sea y que lo disfrute y enhorabuena a quien gane y los que no, pues nada, porque yo no, voy muy poco convencida de ganar nada, así que voy con muchas ganas de ver a la gente y a volver a ver a mi equipo. Por ejemplo, a Gris no la he vuelto a ver, a la directora de foto, a Lucía tampoco. A Urco sí le he visto, pero lo normal es que no te vuelvas a encontrar. Entonces, o pase muchos meses, con lo cual es muy alegre volver a verlo. Qué bien, pues será una buena oportunidad. Itziar, te damos las gracias por tu tiempo, la enhorabuena por tu trabajo, te deseamos mucha suerte, tanto en los Goya como en tus próximos proyectos y de nuevo gracias por habernos acompañado en Madrid por los Goya 2025. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.